Cada energía reductora, como NAD reducido y el FAD reducido, van a tener que participar ¿en qué? En una cadena respiratoria. Entonces, durante el proceso de la cadena respiratoria, hasta el último intermediario que participa, que es el oxígeno, se va a liberar energía. Y esa energía liberada va a ser utilizada ¿para qué? Para sintetizar ATP. Por cada NAT que participa en una cadena respiratoria, entonces se va a sintetizar, ¿cuántos ATPs? 3. Por cada FAT que participa en una cadena respiratoria, al liberar energía, se va a sintetizar 2 ATPs. Entonces, ¿cuántos ATPs en sí se va a tener como balance energético gracias a la beta oxidación? 5 ATPs, 5 ATPs, ¿ok? Entonces, ya hemos visto esto del ciclo de Krebs, vamos a recordar, ¿no? El ciclo de Krebs, ¿no? Y la cadena respiratoria son otras vías, ¿no? Que van a participar. ¿Quién? El resultado de la beta, perdón, de la beta oxidación. Aparte del NAD, aparte del FAT, ¿qué se ha generado en la beta oxidación? Acetilcoenzima A. Esto, acetilcoenzima A. Muy bien. Ese acetilcoenzima A o los acetilcoenzimas que se van generando, ¿a dónde van? Al ciclo de Krebs, ¿no? Y después de generar energía reductora, se va a la cadena respiratoria. Entonces, en el ciclo de Krebs, ¿no? Vemos aquí, en forma más resumida, porque ya lo hemos visto en anteriores veces, este acetilcoenzima A, lo que se genera en la beta oxidación, va a ingresar a un ciclo de Krebs, va a interactuar con quién, con el oxalacetato y se va a dar las reacciones, ¿no? Dentro de esas reacciones hay varias reacciones de óxido-reducción. Y entonces dentro de esas reacciones de óxido-reducción se va a generar NAD reducido. ¿Cuántos NAD reducido? 3, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Y cuántos FATs? 1. ¿Y cuántos GTP? 1. ¿Cuántos CO2? 2, ¿no? Entonces, todo esto es lo que se genera en el ciclo de Krebs. Dentro del ciclo de Krebs, ¿qué nos interesa más? Es la energía reductora. Y el GTP, por supuesto, que es igual que decir un ATP. Entonces, por cada vuelta, ¿no? De ciclo de Krebs, que permite la degradación de un acetilcoenzima A, se va a generar al final 12 ATPs, ¿se acuerdan? 12 ATPs. Bien, este es un resumen del proceso. Fíjense bien, ¿dónde se lleva a cabo el transporte de electrones de la cadena respiratoria? Se llevan a nivel de la membrana interna de las mitocondrias. Donde el NAT, ahí está, el NAT reducido, ¿no? Y acá también el FAT, miren, fíjense bien, NAT y FAT van a participar en esa cadena respiratoria. El NAT, entonces, provee los electrones, ¿no? A nivel de los intermediarios, y los intermediarios van a transportar esos electrones, ¿no? Al inicio es protones también, pero los protones van a ser liberados en un momento dado, pero la transferencia son de electrones principalmente. Y el último en participar es el oxígeno. Entonces, y se va a generar agua. Ahora, en el proceso de la transferencia de electrones se va a liberar energía, y esa energía liberada va a ser utilizada para la síntesis de ATP. Eso con el NAD. Y el FAT ingresa por otro lado, que a través de la ubiquinona también va a dejar sus electrones ¿no? Para que se lleve a cabo la transferencia de electrones, ¿no? Hasta el último que participa, que es el oxígeno. En el proceso se libera la energía y esa energía va a ser utilizada para la síntesis de ATP, ¿no? Eso es lo que sabemos. Este es un resumen de lo que es la cadena respiratoria. Y la anterior es un resumen de lo que es el ciclo de Krebs. Solamente estamos recordando nada más, ¿no? Bien. Entonces, vamos a llevar a cabo el balance energético de la degradación total de un ácido graso. Por ejemplo, ¿qué ácido graso? Tenemos el ácido palmítico. Ahí tenemos. Este ácido palmítico, ¿cuántos carbonos tiene? Tiene 16 carbonos, 32 hidrógenos y 12 oxígenos.
¿Cuántos oxígenos necesitamos para que se degrade totalmente este ácido graso? 23 oxígenos. Y en el proceso de la degradación de este ácido graso se va a liberar energía. ¿Cuánto de energía se va a liberar? ¿Qué cantidad? El cambio de energía libre estándar prima que se libera es menos 2.340 kilocalorías por mol. Cuando decimos liberar, ¿qué decir que se trata de qué tipo de reacción? Reacción exergónica, ¿sí? Entonces, toda esta energía liberada va a ser aprovechada ¿para qué? Para sintetizar, ¿qué cosa? ATP. ¿Cuántos ATP se va a sintetizar? 129 ATPs, ¿no? Cada ATP, ¿cuánto de energía está almacenando? Alrededor de 7,3 kilocalorías por mol. Ahora, además de liberación de energía cuando se da la degradación de este ácido graso, ¿qué se genera? Residuos, ¿no? ¿Qué residuos? CO2 y agua. ¿Cuántos CO2? 16. ¿Y cuántas aguas? 16. Estos son residuos que van a tener otro destino. El CO2, parte del CO2, de repente va a ser utilizado en reacciones de carboxilación. Y el resto de CO2, ¿dónde va? Va a ser expulsado a través de los pulmones, ¿no? Ahora, en el caso del agua también se genera con un fin. De repente en algunos procesos, o como ustedes han visto, en algunas reacciones se requiere de agua y en otros casos no. Entonces esa agua también puede ser eliminada a través de los pulmones o a través de la piel, ¿no? Entonces, va dependiendo de cuál será la utilidad de estos residuos. Bien, ahora, el residuo de CO2 ya ustedes saben que las plantas lo aprovechan y el agua también. Entonces, todo tiene un ciclo, todo es utilizado, nada se desperdicia, nada, digamos, no tiene utilidad como nosotros los humanos. ¿Qué hacemos? Cuando no necesitamos, digamos, conllevamos a hacer residuos, esos residuos se van a la basura y punto, ¿no? Entonces, pero es tan sabia la naturaleza que esos residuos orgánicos que se van a la basura pueden ser aprovechados, ¿no? Como nutrientes para las plantas. Entonces, muchos lo producen como abono. Entonces, tiene su utilidad, ¿no? Lo malo que cuando nosotros fabricamos cosas sintéticas, eso no lo podemos degradar. Entonces se va acumulando y va, digamos, ensuciando el planeta, como se dice, ¿no? Como es el plástico. El plástico, cualquier cantidad de plástico se genera día tras día. Ustedes habrán percibido que cuando van a hacer compras, eh, ¿en qué, digamos, depositan sus productos? En bolsas de plástico. Y todo es, por ejemplo, para comprar 1 kilo de limones, una bolsa de plástico. Para comprar papas, bolsa de plástico. Para comprar eh, tomates, bolsa de plástico. Entonces, cuando llegan a la casa, tienen como 10 o 20 bolsas de plástico. ¿Qué hacen con esa bolsa de plástico? Lo van desechando en la basura. Entonces la basura se va acumulando, acumulando, ¿no? Y eso no se puede degradar, lamentablemente. Lo orgánico sí. Entonces puede ser aprovechado por el orgánico. Hoy en día entonces se está tratando de que tratar de mitigar, digamos, el uso exagerado, ¿no? Abusivo de lo que es el plástico, ¿no? ¿Quién quiere participar? ¿Alguien quiere participar? No, ¿no? ¿O sí? Profesor, tengo una pregunta. Dime. Bueno, tengo dos en sí. La primera Ya. es, en la activación ha colocado menos 2 ATP. ¿Significa que para la activación se necesitan 2 ATP? Sí, ¿te acuerdas que hicimos en la activación? A ver, vamos a recordar, ¿no? Acá está la activación. Todavía les dije, en una activación siempre va a haber un ATP. El ATP va a liberar un poquito de energía para que se conlleve la formación de este enlace. Entonces se activa el ácido graso, ¿no? Como así coenzima. Entonces, para esta reacción hemos necesitado de un ATP. Y si se dan cuenta en el transporte, también se repite el mismo proceso cuando está en el interior de las mitocondrias, ¿sí? El ácido graso deja la carnitina y se une a una coenzima A que estaba en el interior de las mitocondrias. Entonces se lleva a cabo nuevamente una activación. Entonces se requiere de un segundo ATP. Por eso, en el balance, ¿no?
vamos a ver, ¿no? De todo la degradación del ácido graso. En la activación, siempre va a haber pérdida o uso de 2 ATPs. Entonces, esos 2 ATPs tenemos que restar al valor total de la degradación. Y para tener una ganancia neta de ATPs. En el transporte no se utiliza nada, ¿no? Simplemente es ayudar a que el ácido graso pase al interior de las mitocondrias. En la beta oxidación hemos visto, ¿no? El balance que se genera por energía reductora, ¿no? Que va a una cadena respiratoria, se genera 5 ATPs. Y por el ciclo de Krebs y la cadena respiratoria, ¿no? Por cada acetilcoenzima que participa, se generan 12 ATPs, por cada acetilcoenzima que participa, ¿no? Entonces, esto se supone que es el balance. Y en total, ¿cuántos ATP se está ganando en el caso del ácido graso? Se está ganando netamente 129 ATPs. Esa es la ganancia neta. ¿Ya? Vamos a ver ahora cómo hemos llegado a estos 129 ATPs. Vamos a ver. ¿Listo? Esto es. Entonces, fíjense bien. Durante el proceso de la activación hemos visto de que se usa 2 ATPs, ¿no es cierto? Cuando pasa al interior de las mitocondrias, entonces se lleva a cabo el proceso de la beta-oxidación. ¿Cuántas beta-oxidaciones? Eso va a depender de qué? Del ácido graso. Entonces, por ejemplo, estamos poniendo al ácido palmítico. Entonces, este ácido graso que tiene 16 carbonos, tiene que activarse en forma de palmitoil, así se le llamaría, palmitoil coenzima A. Listo. Entonces empieza el proceso de la beta oxidación. Al inicio tiene 16 carbonos. Entonces participa en una beta oxidación y pierde 2 carbonos y se convierte en acetilcoenzima A. Y queda como 14 carbonos. Nuevamente este acetilcoenzima A va nuevamente a una segunda beta oxidación y pierde otros 2 carbonos. Y ya tenemos 12 carbonos. Nuevamente participa en una tercera beta oxidación y pierde 2 carbonos más. Luego participa en una cuarta beta oxidación y pierde otros 2 carbonos en forma de acetilcoenzima. Y así sucesivamente hasta que todos los carbonos se conviertan en acetilcoenzima. ¿Listo? O cada par de carbonos. Eso se da fácilmente en los ácidos grasos saturados. No hay ningún problema. Entonces, si ustedes desean hacer este proceso, fácil, ¿no? Se puede hacer. ¿Cuántos beta-oxidaciones ha tenido que pasar el ácido graso para que todos sus carbonos se conviertan en acetilcoenzima A? Entonces, ¿cuántas beta-oxidaciones? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 beta-oxidaciones. ¿Y cuántas acetilcoenzimas se han generado? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 acetilcoenzima A. Perfecto. Pero eso lo podemos hacerlo en forma más rápida, mediante la aplicación de formulitas. Son fórmulas sencillas, nada complejas. Entonces, para saber el número de beta-oxidaciones, ¿qué hacemos? Simplemente dividir el número de carbonos del ácido graso entre 2, menos 1. Entonces, ¿cuántos carbonos tiene este ácido graso? 16. Lo dividimos entre 2 y le restamos 1. Entonces, el resultado, 16 entre 2 es 8, menos 1, 7. Ahí está. Ahora, en cada beta oxidación hemos visto que se ha generado energía reductora. ¿Cuál es la energía reductora? El NAD reducido y el FAD reducido. Este NAD reducido y el FAD reducido, ¿dónde van a una cadena respiratoria y va a liberar energía y va a generar en el proceso ATP? Entonces, como son 5 ATPs que se generan gracias a la beta oxidación, ¿no? Entonces, multiplicamos 7 por 5, 35. Entonces, tenemos un total de 35 ATPs. ¿Listo? Para este caso. Ahora, para saber cuántos ATPs genera un acetilcoenzima, entonces simplemente dividimos el número de carbonos del ácido graso entre 2. Entonces, 16 entre 2, ¿cuánto sale? 8. Entonces, 8
lo vamos a multiplicar por 12. ¿Por qué por 12? Porque ya saben ustedes, por cada acetilcoenzima que participa en una cadena, en un ciclo de Krebs, y después ese ciclo de Krebs que genera energía reductora va a una cadena respiratoria, esa energía reductora, en total vamos a generar ¿cuántos ATPs? 12 ATPs. Entonces, como son 8 acetilcoenzima por 12, ¿cuánto sería? Un total de 96. Ahora, 35 más 96, ¿cuánto sale? 131 ATP es lo que se genera. Pero hay que recordar que en la beta oxidación, en la activación del ácido graso, se perdió 2 ATPs, es decir, se utilizó 2 ATPs. Entonces tenemos que restar esos 2 ATPs. Entonces restamos 131 menos 2. Entonces el total neto de ATPs ganados es 129. Y ahí sale 129. ¿Listo? Y si yo les pongo un problemita así con otro ácido graso, entonces ustedes ya saben cómo desarrollarlo. Nada difícil. Solo tener en cuenta de cuántos ATP se van generando en cuando se va liberando energía reductora y van a pasar a una cadena respiratoria para sintetizar el ATP. Sencillo, ¿no es cierto? Fácil. Nada del otro mundo. El que estudia, por supuesto, no se hace problemas, pero el que no estudia, quiere aprobar así nomás, entonces ahí van a tener dificultades, ¿no? Bien, entonces, eso es en el caso de los ácidos grasos saturados. No hay ninguna complicación en el caso de los ácidos grasos saturados. Ahora vamos a ver el caso de los ácidos grasos impares, primero. La gran mayoría de los ácidos grasos tienen número de carbonos par. No hay problema en ellos. Pero en el caso existen ácidos grasos que tienen el número de carbono impar. Son pocos, pero existen. Entonces, ese número impar de carbonos al final tienen un proceso diferente de degradación. Y lo vamos a ver. Ese es el caso, por ejemplo, del ácido propiónico. Este ácido propiónico, al participar en el proceso de oxidación, tiene que primero activarse. Entonces, el ácido propiónico se activa en propionil coenzima A. Entonces, este ácido graso tiene 11 carbonos. Bien, como todo ácido graso, tiene que participar, una vez que activado, se ingresa a la mitocondria, entonces tiene que participar en el proceso de la beta oxidación. Entonces, 11 carbonos, por ejemplo, empieza en una beta oxidación, libera 2 carbonos en forma de aceticoenzima A y queda como 9. Una siguiente beta oxidación pierde otros 2 carbonos en forma de aceticoenzima A, entonces queda como 7 carbonos, participa en una tercera beta oxidación, queda con 5 carbonos y nuevamente participa en una beta oxidación y se queda con 3 carbonos. El par de carbonos que va perdiendo, ya saben qué es, se van a sintetizar las aceticoenzima y van a participar en las demás vías. Pero, ¿qué hacemos con estos 3 carbonos? No puede participar en una siguiente beta oxidación, no puede. ¿Por qué? Porque se quedaría un carbono suelto y ese carbono no tendría una factibilidad de participar en una vía metabólica. Entonces, los 3 últimos carbonos de este ácido graso tienen que seguir otro ritmo, otra vía, otro destino. Ya no en la beta oxidación, sino otro destino va a tener. Entonces, estos 3 carbonos aquí lo tenemos representado. Ahí está. Con 3 carbonos, ¿dónde están los 3 carbonos? Ahí está el carbono del grupo carboxilo, otro carbono del CH2 y el otro carbono CH3. Ahí están los 3 carbonos, ¿no? Los cuales están unidos a la coenzima A para darles esa activación o estar solubles en el medio acuoso. Y entonces todos estos 3 carbonos se constituyen lo que es propionil coenzima A. Ahí lo tenemos. Bien, ¿cuál va a ser su destino de estos 3 carbonos, ¿no? De este propionil? Su destino final va a ser convertirse en succinil coenzima A. El succinil coenzima A lo hemos visto. ¿En dónde lo hemos visto? ¿Quién me dice? Ciclo de Krebs.
Ciclo de Krebs. Muy bien. Entonces, ¿quién contestó? Molinero. Ah, Mollinedo. Muy bien, Mollinedo. Entonces, lo tenemos en el ciclo de Krebs, el succinil coenzima A. Entonces, ahí podemos sintetizar más succinil coenzima para que participe en el ciclo de Krebs. Perfecto. Entonces, ¿cuáles son los pasos para que este propionil coenzima A se transforme al final en succinil coenzima A? Son 3 reacciones. La primera reacción es una carboxilación. Ahí está. Entonces, para la carboxilación, vean, necesitamos de CO2. ¿De qué más necesitamos? De ATP. Entonces, el CO2 y el ATP van a ayudar a incorporar, el ATP especialmente, incorpora al CO2, lo incorpora a la molécula del propionil coenzima. Al incorporarlo al CO2, este propionil coenzima se convierte en ¿qué? En metilmalonil coenzima. Metilmalonil coenzima. Y en la posición S, dice S. Entonces ahí está. En esta posición está el grupo carboxilo, gracias a la participación de un CO2. Entonces hemos necesitado un poquito de energía para unir el CO2 a esta molécula y convertirse en ese metilmalonil coenzima. Para esta reacción necesitamos de una enzimita. ¿Cómo se llamaría la enzima? Propionil coenzima A carboxilasa. Propionil coenzima A carboxilasa. Listo. Ya, esa es la primera reacción. La segunda reacción, este S-metilmalonil coenzima A tiene que transformarse en su epímero. Entonces va a sufrir una epimerización. La enzima que trabaja acá sería la metilmalonil coenzima epimerasa. Entonces, ¿cuál es su epímero? Su epímero es el R, metilmalonil coenzima. ¿Por qué R? Miren, si se dan cuenta, el grupo carboxilo cambió de posición. Ya no está en uno de los carbonos, sino en otro carbono. Entonces, hay cambio del grupo carboxilo en relación a los carbonos. Ahí lo tenemos. Y está en posición R. Por eso decimos R, metilmalonil coenzima. Entonces, para esta reacción necesitamos de esa epimerasa, ¿no? El metilmalonil coenzima epimerasa. Nada más. Entonces, se dio una epimerización. Y la tercera reacción y última reacción es una mutación. ¿Qué va a pasar? Que este grupo carboxilo cambia de posición nuevamente. Entonces va a haber una mutación. El metilmalonil coenzima va a mutar, ¿sí? Gracias a esta enzimita y cambia de posición el grupo carboxilo. Y se convierte entonces en succinil coenzima. ¿Listo? Entonces son 3 reacciones. Una es carboxilación, otra es epimerización y el siguiente es mutación. Son 3 reacciones adicionales a los ácidos grasos que son o que tienen número de carbono impar. Listo. Ahora vamos a ver la oxidación de los ácidos grasos insaturados. Los ácidos grasos insaturados también se activan, también pasan al interior de las mitocondrias, gracias a la carnitina, también participan en las beta-oxidaciones. Pero hay un impedimento, digamos, un problema, se podría decir, y se tiene que subsanar ese problema. ¿Cuál es ese problemita? El doble enlace. Entonces, los ácidos grasos insaturados no van a generar energía así, no van a liberar la energía así tan fácil como los ácidos grasos saturados. El doble enlace o los dobles enlaces que tengan va a, digamos, a permitir que ellos ingresen a un segundo nivel, perdiéndose entonces la oportunidad de que las reacciones de óxido-reducción se generen en una cadena respiratoria. En otras palabras, por ese doble enlace que tiene, va a perder energía. ¿Ok? Va a haber una pérdida de energía. Bien, pero ¿quién va a ayudar, digamos, a subsanar ese inconveniente?
quién? Hay unas enzimitas muy importantes. Esta isomerasa y la epimerasa, principalmente. Isomerasa y la epimerasa. Y ellas van a ayudar a solucionar el problema. Insaturados. La presencia del doble enlace, ¿no? O dobles enlaces, según el caso, va a ser un obstáculo para que ellos puedan ser sometidos en forma directa para la degradación total y liberen la energía, ¿no? En forma satisfactoria. Entonces, ese doble enlace va a impedir de alguna manera no someterse y generar más energía, y al contrario, va a haber pérdida de energía. Un poco de energía, pero van a perder. Y la solución para ese inconveniente, ¿no? De doble enlace es que participan estas enzimitas, la isomerasa, ¿no? Y la epimerasa, son las enzimitas salvadoras, ¿no? Principalmente. Entonces ahí tenemos un ácido graso. Fíjense bien, ¿quién es este ácido graso? Es el ácido linoleico. Para que este ácido graso linoleico, ¿cuántos dobles enlaces tiene? 2. ¿Cómo sabemos que tienen 2? Porque ahí ese triangulito nos indica, ¿no? El doble enlace. ¿En qué posición está el doble enlace? En la posición del carbono 9 y el otro está en la posición del carbono 12. Listo. Entonces ahí tenemos al ácido graso linoleico con 2 dobles enlaces. Ahora, acá lo tenemos. Esta es otra forma de representar a los ácidos grasos. Ahí está el grupo carboxilo con la coenzima A, ¿no? Entonces, este ácido graso se ha tenido que activar. Y cuando está unida a la coenzima A, entonces ya su nombre ya no es ácido linoleico, así nomás, sino se llama ahora linoleil coenzima A. Así es su nombre, porque está activado. Bueno, ya dentro de las mitocondrias, ¿no? Entonces va a proceder a su degradación. Entonces, fíjense bien esos 6 carbonos que están acá. 1, 2, 6 carbonos. Hay un carbono donde está en forma, donde todavía no está el doble enlace. Vean ustedes la coenzima A, el grupo el CO, ¿no? El grupo carboxilo y los 6 carbonos. 1, 2, 3, 6 carbonos. ¿Ya? Antes de llegar al doble enlace. Esos 6 carbonos se van a liberar. Se van a liberar para construir lo que es acetilcoenzima. Gracias a una participación de 3 betas oxidaciones. Entonces, 3 beta oxidaciones van a permitir que cada par de carbonos, ¿no? Se liberen en forma de acetilcoenzima. Listo. Tenemos 3 acetilcoenzima liberados. Luego, vemos que como ya no tiene esos 6 carbonos, entonces se ha reducido la cadena del ácido graso. Se ha reducido. Y ahora, ya no puede participar a una cuarta beta oxidación porque lo está impidiendo este doble enlace. Entonces, este doble enlace tiene que ser subsanado. ¿Cómo? Con la participación de esta enzimita que se llama isomerasa. La isomerasa, ¿qué va a hacer? Va a transformar este resultado, ¿no? Final de las beta oxidaciones, que es el cis-cis-dienoil coenzima. ¿Por qué le dicen cis-cis? Porque en la posición cis están los dobles enlaces, en posición cis. Acuérdense, cis-cis-dienoil coenzima. Bien, ahora, la isomerasa, entonces va a ayudar a que este doble enlace, ¿no? El primer doble enlace que está unido al grupo carboxilo, cambie de posición. Ya no sea cis, sino sea trans. Entonces, le cambia de posición. Ahí lo cambió. ¿Se dan cuenta? Cambió de posición. Entonces, ahora el compuesto se transforma en su isómero, que es el trans-cis-dienoil coenzima. Gracias a esta enzimita. Bien. Ahora, la posición de cambio del doble enlace va a permitir que esos 2 carbonos, ¿no? Que están entre los 2 dobles enlaces, entre el doble enlace trans y entre el doble enlace cis, hay 2 carbonos ahí. Estos 2 carbonos van a participar en una siguiente beta oxidación. Ahí está. Y entonces estos 2 carbonos se pierden en forma de acetilcoenzima. Bien, entonces, ahora,
¿Cuál es el siguiente paso? Fíjense bien, como ya se han perdido esos dos carbonos, entonces los dobles enlaces se han unido, están más juntos. Uno está en forma trans y el otro está en forma cis. Entonces, todavía sigue llamándose trans cis coenzimas, pero con dos carbonos menos, ¿no? Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Uno de los dobles enlaces tiene que desaparecer. ¿Cuál de ellos? El enlace, el doble enlace que está en posición de cis. Entonces, por acción de una reductasa, este doble enlace se transforme en un simple enlace. Entonces, la reductasa va a ayudar a que el NAD-fosfato reducido le done protones y electrones y al trans-cis-dienoil coenzima y desaparezca ese doble enlace. Listo. Desapareció el doble enlace. ¿Listo? Bien. ¿Y el NAD-fosfato cómo queda? Oxidado. ¿Quién se reduce entonces? El trans-cis-dienoil coenzima. El trans-cis-dienoil coenzima se reduce y desaparece un doble enlace. Y el NAD-fosfato se oxida gracias a la acción de esta reductasa. Ahora, el compuesto que es queda como trans-enoicoenzima, trans, porque solamente tiene un doble enlace, nada más. Entonces, ahora sí, ya está, este doble enlace tiene que pasar a otra posición, acercarse más al grupo carboxilo. Entonces, cambia de posición. Sigue siendo trans, pero cambió de posición. Para ello, entonces, necesitamos de una epimerasa, ¿ya? Para que el doble enlace cambie de posición. ¿Listo? Entonces, la epimerasa ayuda a que el doble enlace cambie de posición y se acerque más al grupo carboxilo. Sigue siendo como trans-enoicoenzima A, no hay problema, pero el doble enlace cambió de posición. Entonces, la enzima ha ayudado a eso, la epimerasa. Una vez que ya tenemos el cambio de posición, entonces ya es fácil. Todos los carbonos, ¿no? Entonces van a transformarse al final en acetilcoenzimas. Todos los carbonos. Pero ha habido pérdida de energía, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver el balance energético entonces en este caso. Pero antes, el ácido linoleico que tiene 18 carbonos en la posición 9 y en el 12 dobles enlaces, entonces vamos a ver balance energético. Aplicando la fórmula ya de frente decimos que el número de beta oxidaciones, que son de acuerdo al número de carbonos entre 2 menos 1, entonces son 8 beta oxidaciones y por 5, entonces alrededor de ¿cuántos ATPs estaría ganando? Estarían 40 ATPs. Ahora, de acuerdo, de acuerdo a los aceticoenzimas que se generan, ¿no? Que son alrededor de 9, son 9, por supuesto, y por cada ciclo de Krebs donde participan los aceticoenzimas y a través de la cadena respiratoria se van a generar ¿cuánto? ATPs, 9 por 12, 108 ATPs. En total, se estaría ganando 148 ATPs. Pero hay que tener en cuenta de que 2 ATPs se utilizaron por activación, entonces se resta 2 ATPs, y por cada doble enlace que ha tenido que ser subsanado gracias a las enzimitas epimerasa y isomerasa, se van a generar o se va a perder 2 ATPs. Entonces, como en este caso tienen 2 dobles enlaces, entonces se ha perdido al final 4 ATPs. Por lo tanto, 2 de la activación y 4 ATPs por los dobles enlaces son total de 6 ATPs que se estarían perdiendo en el proceso. Entonces, esos 6 ATPs los restamos a 148 y entonces el balance neto, ¿no? De ganancia de ATPs es de 142, ¿no? Y el balance, pues es más fácil, ¿no? Ya saben que por cada doble enlace se pierde 2 ATPs. Profesora, ¿y qué diferencia hay entre la isomerasa y la epimerasa? La isomerasa es la transformación de isómeros, ¿no? Por grupos, por los grupos. En este caso es por los dobles enlaces, ¿no? De trans a cis. Y la epimerasa es simplemente que la posición de ese doble enlace, que sigue siendo trans, solo cambia de posición, va a otro carbono, ¿me entiendes? Entonces, se pasa a otro carbono. Esa es la epimerización.
¿Me has entendido, no? ¿O Sí, no? correcto. Sí, sí, yo comprendo. Sí, sí, Ya, sí entiendo. entonces, la isomerización es simplemente del cambio ¿qué se llama? Del doble enlace en trans en cis. Y la epimerización, simplemente que ese doble enlace ha cambiado en otro lugar, pero sigue siendo trans. Esa es la diferencia. Ya. Entonces, ¿cuál es la finalidad? ¿No? ¿Cuál es el resultado de todo esto? Fíjense bien que se genera bastante aceticoenzimas. Entonces, ¿cuál es el destino de estos aceticoenzimas? Entonces, cuando se dan a nivel del hígado, estos aceticoenzimas, por ejemplo, van a participar en el ciclo de Krebs, de hecho, de cajón, para generar energía. Es uno. Otra, el destino de este aceticoenzima A en algún momento, y lo van a decir ustedes, ¿no? Para síntesis del colesterol. También el aceticoenzima A se utiliza para la síntesis de ácidos grasos, en algún momento, en síntesis. Entonces, no todos los aceticoenzima, por si acaso, van a ser degradados hasta generar energía, ¿no? En forma de ATP. Hay un grupo de aceticoenzimas que van a ser destinados para síntesis de colesterol por un lado, síntesis de los ácidos grasos por otro lado, o para reacciones de acetilación. Y también, al último, para la síntesis de cuerpos cetónicos. Cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos son un cuarto tipo de compuestos energéticos. ¿Ya? ¿Cuándo sucede la generación de estos cuerpos cetónicos? Cuando el organismo está en inanición. Ustedes han visto que los animales, ¿no? Cuando viven por su cuenta, a nivel, digamos, de la naturaleza, ¿acaso comen como nosotros 3 veces al día, ¿no? Y bien una comida suculenta, toda sabrosa que nos han preparado, en caso de ustedes, sus mamás, ¿no? Entonces, y satisfacen sus necesidades de energía, ¿no es cierto? En el caso de esos animales, solo comen, creo, 1 vez al día, de repente, y esto, de repente, tan difícil las condiciones que le ofrece la naturaleza que de repente días que no comen, ¿no? Entonces, tienen que utilizar sus reservas, ¿no? Inmediatamente para estar sobreviviendo. Y por eso que en ciertas ocasiones, cuando hay abundancia de comida, ¿no? Y pueden cazar. Entonces, tienen que comer todo lo que pueden, porque va a llegar un momento en que no hay, no hay en cómo alimentarse. Entonces, en ese momento, cuando están en inanición, se podría decir, en ayunas, en otras palabras, entonces recurren a sus almacenes. Y uno de los almacenes es justamente los tejidos, las grasas, ¿no es cierto? El tejido adiposo. Y este tejido adiposo, entonces, va a generar un cuarto tipo de biopolímero energético, como se llaman, cuerpos cetónicos. ¿Dónde se sintetizan estos cuerpos cetónicos? Se sintetizan a nivel del hígado. ¿Cuándo se sintetizan estos cuerpos cetónicos? Cuando el organismo está en ayunas, en un ayuno prolongado. Entonces las grasas van a ser degradados a través del hígado y convertirlos en cuerpos cetónicos. Estos cuerpos cetónicos generados van a pasar a su destino a dar proveer energía a quién, al cerebro principalmente, ¿no? A las células del cerebro, porque si el cerebro no funciona, fueron, ¿no? Entonces, el cerebro es el primerito de satisfacer sus necesidades de energía. Y después también lo pueden hacer otras células, ¿no? Pero principalmente es el cerebro. Entonces, es otra fuente de energía, pero eso es una fuente de energía en forma inmediata. Cuando está en proceso de inanición o en ayunas, entonces inmediatamente se va generando estos cuerpos cetónicos para satisfacer las necesidades de las células, principalmente las células nerviosas. En el caso del ser humano, por ejemplo, hay individuos o personas y posiblemente si ustedes no se cuidan, alguno de ustedes va a ser diabético. Ese es su destino, ¿no? Y si tiene predisposición de familiares, peor,
más fáciles van a ser diabéticos en algún momento. Entonces, ¿qué es la diabetes? Simplemente que la insulina, que es las hormonas que permiten que a través de un receptor la glucosa ingrese a la célula, ya no funciona. Entonces, ya no cumple su función, ¿no? De que la glucosa ingrese a la célula. Entonces, esa glucosa va a estar vagando, vagando por todo el torrente sanguíneo. Y entonces se va a acumular. Y las células no van a satisfacer sus necesidades de energía. Pero hay una solución inmediata. ¿Cuál es? Los cuerpos cetónicos. Y estos cuerpos cetónicos van a ayudar en una forma de emergencia, ¿no? Para que las células se satisfagan de energía. Pero esa es una forma de emergencia, no debe ser permanente, es emergencia. Mientras tanto, que estén dando esa solución en forma inmediata, ya se va viendo una solución inmediata, es decir, inyectándose insulina por un lado, o la metformina, que son sustancias que ayudan a que la glucosa ingrese a la célula. En animales también se da diabetes, ¿sabían? Porque nosotros los humanos conllevamos a que estos animalitos ¿cómo se dice? Tengan malos hábitos, ¿no? Entonces le ocasionamos problemas también a los pobres animales, ¿no? Bien, ¿cómo se genera entonces estos cuerpos cetónicos? Vamos a ver. Los cuerpos cetónicos se generan por medio de un proceso llamado cetogénesis, ¿ya? ¿Cuáles son esos cuerpos cetónicos? Son tres. Fíjense bien. Uno es la acetona, eso sí lo conocen, ¿no? Acetona, acetoacetato y el otro es el beta-hidroxibutirato. Acetoacetato y beta-hidroxibutirato. Estos dos, el acetoacetato y el hidroxibutirato, son los que generan energía. La acetona no. La acetona no genera energía. Y también entonces son otro tipo de combustible, ¿no? ¿Cómo se generan? Bueno, en la síntesis, entonces, necesitamos ¿de qué? De acetilcoenzima. Ahí está nuestra acetilcoenzima. ¿Cuántas acetilcoenzimas necesitamos para que se generen cuerpos cetónicos? Dos. Al inicio, dos. Dos acetilcoenzimas. Bien, estas dos acetilcoenzimas van a fusionarse y van a constituir una sustancia o un compuesto más complejo, que es el acetoacetilcoenzima, así se llama, acetoacetilcoenzima. Para esta reacción hemos tenido que utilizar la acetotiolasa. La acetotiolasa ayuda a fusionar estos dos acetilcoenzimas y se libera una coenzima. Listo. Luego, en el proceso de esta acetoacetilcoenzima va a sufrir una condensación, es decir, nuevamente otro acetilcoenzima se va a unir y una molécula de agua va a ayudar a la fusión. Entonces, ya son tres acetilcoenzima, ¿no es cierto? Se libera la coenzima y esta acetil va a unirse a la molécula y va a constituir una molécula más grande todavía. ¿Cómo se llama esta molécula? HMG, coenzima A, o también llamada beta-hidroxi-beta-metilglutaril. ¿Cuál prefieren? HMG, ¿no? Porque el otro es muy largo. Hidroxi-beta-metilglutaril coenzima A. Bien, este compuesto más grande, ¿no? Constituido básicamente por tres acetilcoenzima A, gracias a la enzimita llamada HMG sintetasa, entonces van a pasar al siguiente proceso. Entonces, el HMG coenzima A va a liberar una acetilcoenzima, libera. Y en la liberación se va a generar el primer ácido, el primer cuerpo cetónico, que es el acetoacetato. El acetoacetato. Gracias a la enzimita llamada HMG coenzima A liasa. Entonces va a haber una división. En la siguiente reacción se va a producir, en la cuarta reacción se va a producir, digamos, una una reacción redox, ¿no? Este acetoacetato, ¿no? Va a sufrir una
reducción y se reduce en beta-hidroxibutirato. ¿Quién se reduce? Es entonces el acetoacetato, se reduce. ¿Y quién se oxida? Es el NAT, es el NAT. Ese es el que se oxida, ¿ya? Para esta reacción entonces necesitamos de la hidroxibutirato deshidrogenasa. Esa es una reacción de óxido-reducción. Bien, ya generamos entonces, gracias al acetoacetato vamos a generar el segundo cuerpo cetónico, que es el beta-hidroxibutirato. Y a partir también del acetoacetato podemos generar el otro cuerpo cetónico, que es la acetona. ¿Cómo lo generamos? Mediante una descarboxilación. ¿Se dan cuenta? El acetoacetato pierde el grupo carboxilo en forma de CO2 y se queda en forma de acetona. Para esta reacción necesitamos de la enzimita descarboxilasa, acetoacetato descarboxilasa. Listo. Entonces, ya están generados los tres cuerpos cetónicos. Dos de ellos son los que van a generar energía. La acetona no, la acetona se libera, ¿no? A nivel de los pulmones. Bien, y estas es todas las reacciones. ¿Cuántas reacciones son? 1, 2, 3, 4 y 5 reacciones.